A iniciar la siguiente clase. Hoy vamos a hablar sobre cetoacidosis diabética. ¿Sí se escucha bien o hay algún problema con el audio? Ok. Pues vamos a presentar mi compañero Monterrosa Alexis y yo, su compañera Jimena. Ok. En cuanto a su definición, pues la cetoacidosis diabética va a ser una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes mellitus tipo 1. Se presenta entre un 35 a un 40% de niños y adolescentes en el momento del diagnóstico de la diabetes tipo 1, aunque también se puede presentar en adultos jóvenes y adolescentes con otros tipos de diabetes. También pueden presentarse la cetoacidosis, por ejemplo, en la diabetes tipo 2, donde se presenta aproximadamente entre un 5 a un 25%. Como ya les mencionaba, va a ser una complicación aguda de la diabetes mellitus. Y no sé si recuerdan la clase pasada, nuestros compañeros nos mencionaban que la diabetes tipo 1 suele diagnosticarse después de una manifestación o de la complicación de la cetoacidosis diabética. Por lo tanto, puede ser la primera manifestación de esta diabetes no diagnosticada con anterioridad, o puede ser el resultado del aumento de los requerimientos de insulina en pacientes con diabetes tipo 1 durante el curso de alguna infección, algún traumatismo, incluso de infarto o alguna cirugía. Pues es caracterizada principalmente por 4 niveles que vamos a checar. En primer lugar, la hiperglucemia, que suele ser mayor de 300 miligramos por decilitro. Una cetonuria mayor a 3 milimoles por litro, un pH menor a 7.3 y un bicarbonato menor a 15. La cetoacidosis se produce por principalmente una alteración en el metabolismo de las grasas, de carbohidratos y de proteínas como resultado de una deficiencia absoluta o relativa de la insulina. Entonces, y posteriormente, pues el exceso o la presencia de hormonas contrarreguladoras. En cuanto a la epidemiología, bueno, la cetoacidosis diabética presentó una elevada incidencia en pacientes que debutan con diabetes. Puede llegar a ser hasta un 24% de un predominio en pacientes jóvenes principalmente, y pues puede alcanzar una mortalidad de hasta un 6%. Frecuentemente se presenta asociada con alguna enfermedad intercurrente o debe ser considerada principalmente mencionaba la bibliografía que pues no debe ser considerada especialmente de la diabetes mellitus tipo 1, como ya les comenté. También suele presentarse diabetes tipo 2 o algún otro padecimiento que requiera pues el uso de insulina, ¿no? Tiene también una incidencia anual de 4.6 a 8 por 1000 personas y representa 5.000 a 10.000 hospitalizaciones por año, y se estimula una mortalidad también entre un 4 a un 10%. También se mencionaba que existe evidencia científica en la que se refleja que la mayoría de los pacientes con cetoacidosis diabética van a poseer sí diabetes tipo 1, pero también pueden padecer diabetes tipo 2, como ya les comentaba, que también pues pueden padecer cetoacidosis diabética. También aquí les puse unas tablas que vienen en el boletín epidemiológico del país. Yo encontré en el 2010, no pude encontrar uno más, pues también está el del año pasado, ¿no? Pero no realmente tenían cifras referentes a cetoacidosis diabética. Principalmente solo manejan diabetes mellitus tipo 2. Pero aquí lo encontré en el boletín epidemiológico del 2010, donde podemos observar en la tabla verde las edades medias de presentación de cetoacidosis diabética.
También vienen otras complicaciones como el estado hiperosmolar, hipoglucemia, etcétera, pero nosotros nos vamos a concentrar en la cetoacidosis, donde principalmente los hombres suelen cursar con esta complicación en una edad media de 35 años, mientras que en las mujeres en 37 años, según las estadísticas. También los principales diagnósticos de ingreso de pacientes hospitalizados con diabetes mellitus, en primer lugar, pues está la necrobiosis o tratándose de pie diabético. Y, y también en segundo lugar está la cetoacidosis, donde tenemos que el porcentaje es de 9.21% en cuanto a casos de 1.365 que se estudiaron. Entonces, pues podemos concluir que sí es una complicación aguda muy recurrente en esos pacientes. En cuanto a la patogenia, principalmente se va a dar o va a presentarse cuando existe una deficiencia de insulina. Los niveles elevados de glucagón, catecolaminas y cortisol van a estimular una producción hepática de glucosa. ¿Sí, Adriana? ¿Tienes una duda? Bueno, entonces seguimos. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Bueno, continuamos. Como les mencionaba, no hay problema. Como les mencionaba, va a haber una deficiencia de insulina, que es por defecto en producción o recaptación de insulina independiente, ¿no? También va a haber un incremento en las hormonas contrarreguladoras. Como les mencionaba, el glucagón, las catecolaminas, el cortisol van a estimular la producción hepática de glucosa, originando un incremento en la glucogenólisis y también de la gluconeogénesis. Por lo tanto, va a aumentar más la glucosa. También pues la hipercortisolemia puede generar incremento en la proteólisis y provee aminoácidos precursores para también producirse la gluconeogénesis. También pues la insulinopenia o la deficiencia de insulina y la activación de estas hormonas contrarreguladoras van a activar la lipasa y que va pues a incrementar los triglicéridos y ácidos grasos libres que son captados por el hígado y se transforman en cuerpos cetónicos. Y se van a convertir en cuerpos cetónicos, como les mencionaba. Bueno, también el proceso de cetogénesis es estimulado por el incremento de los niveles de glucagón. Esta hormona va a activar la enzima carnitin-palmitointransferasa, que permite que los ácidos grasos libres se transformen en coenzima A. Esto es muy importante porque esta va a cruzar a la membrana mitocondrial y pues mediante un proceso de esterificación y se va a convertir en carnitina. En la cetoacidosis también gran parte de la acetilcoenzima A va a ser utilizada para sintetizar el ácido beta-hidroxibutírico y también el ácido acetoacético. Este ácido es convertido en acetona a través de la descarboxilación espontánea. Y también pues el ácido beta-hidroxibutírico y el ácido acetoacético también y la acetona van a ser filtrados por el riñón y parcialmente van a ser excretados en la orina. En sí, pues la acidosis va a ser secundaria a esta sobreproducción del ácido beta-hidroxibutírico y del acetoacético. En condiciones fisiológicas de pH, estos dos cetoácidos, pues aquí en la siguiente diapositiva, ok. En condiciones, como les mencionaba, normales o fisiológicas de pH, estos dos cuerpos cetónicos se van a disociar en hidrogeniones.
en un exceso de hidrogeniones más bien, que se van a unir al bicarbonato originando un descenso de los niveles séricos del mismo. También los cuerpos cetónicos van a circular en forma aniónica, lo cual va a originar el descenso de acidosis de anión GAP elevado. Entonces, esto, pues, no sé si recuerdan, va a ser característico de la cetoacidosis. Más adelante lo vamos a recordar. También la acidosis metabólica va a inducir la hiperventilación a través de una estimulación de quimiorreceptores periféricos y del centro respiratorio, que todo esto pues está a nivel cerebral. Esto va a originar pues una disminución parcial de dióxido de carbono que va a compensar la acidosis metabólica. Y bueno, al aumentar la osmolaridad, pues también recordemos, ¿no? Como al principio les comenté, la cetoacidosis va a cursar con una hiperglucemia, que esta va a originar pues una diuresis osmótica y por ende pues va a haber una pérdida severa o excesiva de líquidos. El déficit total de agua en la cetoacidosis puede llegar a ser de 5 a 7 litros, que esto va a representar el 10 al 15% del peso total de la persona. Cuando los niveles de glucosa sean cercanos a unos 600 miligramos por decilitro de glucosa, la tasa de filtración glomerular, se va a reducir en un 25%, y esto es muy importante, ya que en casos también, por ejemplo, de hiperglucemia severa, ya sea mayor a 800 miligramos por decilitro, se va a reducir incluso un 50% aproximadamente como resultado de la deshidratación severa que vamos a observar en el paciente. Y por ende va a haber un desequilibrio electrolítico. Tenemos, no sé si se puede observar porque creo que se quedaron con que las letras muy chiquitas, pero bueno, va a haber un desequilibrio electrolítico en cuestión de déficit de sodio, déficit de potasio, fosfato, magnesio y calcio. En cuanto al déficit de sodio, en la cetoacidosis es de 5 a 13 milimoles por kilogramo. Aquí se los puse. Y también, como recordaremos, de cloro de 3 a 7 milimoles por kilogramo. Ese va a ser el déficit representado. Inicialmente, pues, el incremento en concentración de glucosa va a restringir el espacio extracelular, que va a permitir, pues, el paso de agua al espacio intracelular, al extracelular, y va a inducir esta disolución de concentraciones plasmáticas de sodio. Es por eso que al incrementarse la concentración de glucosa plasmática se puede producir una diuresis osmótica, en donde vamos a perder agua, como ya les comentaba, y sodio también de forma urinaria. Y también pues como hay o puede haber una disminución en la filtración glomerular, pues también va a disminuir la reabsorción a nivel del túbulo distal. Sin embargo, pues casi siempre, o siempre más bien, es mayor la pérdida de agua que de sodio, pero esto lo podemos corregir. Según la bibliografía, la concentración de sodio en plasma debe corregirse ante el estado de hiperglucemia adicionando 1.6 miliequivalentes por litro de sodio por cada incremento de glucosa mayor a 10 miligramos por decilitro. Por otro lado, el déficit de potasio pues en la cetoacidosis también se asocia a esta profunda pérdida de potasio. Se pierde aproximadamente de 3 a 15 milimoles por kilogramo. También pues recordar que la hipoglucemia origina también la pérdida de agua y potasio del espacio intracelular al extracelular.
Este cambio de potasio está dado por principalmente la acidosis, la proteólisis y pues también la insulina o déficit de insulina, perdón. ¿Y cómo se pierde el potasio? Principalmente por pérdidas urinarias excesivas, un incremento en la actividad secretoria de potasio en la nefrona distal. Y por último también tenemos un déficit en fosfato, magnesio y calcio. Se eliminan por la orina y de igual manera durante la cetoacidosis y pues en promedio se pierde de 1 a 2 milimoles por kilogramo. En cuanto a los factores precipitantes, en primer lugar tenemos las infecciones, que son los principales factores y de mayor importancia incluso para el desarrollo de la cetoacidosis. La infección pues, va a ser la primera manifestación previa al diagnóstico de una diabetes mellitus, en entre el 20 al 25 de los casos según la bibliografía, o sea que los pacientes no acuden a urgencias, o sea, van a acudir a urgencias por la cetoacidosis, por ser la complicación aguda, previa a una infección o alguno de los otros factores, y después se suele diagnosticar con la diabetes que cursa el paciente. También la falta de administración de insulina o el déficit de insulina en pacientes ya conocidos diabéticos va a precipitar pues, la presencia de una cetoacidosis diabética. También se mencionaba la bomba o el uso de bomba de infusión, ya que el uso de esta bomba de infusión de insulina puede desarrollar la persona cetoacidosis secundaria debido pues ya sea a una obstrucción del catéter y problemas técnicos de la bomba, o sea que deje de funcionar, deje de administrar la insulina y por ende pues va a haber aumento de la glucosa. También otros factores precipitantes que se mencionan pues son los infartos silenciosos, accidentes cerebrovasculares también se pueden integrar aquí, la isquemia mesentérica, la pancreatitis aguda, etcétera. También el uso de algunos fármacos como bloqueadores de canales de calcio, tiazidas, etcétera. Todo esto nos va a predisponer que el paciente pueda cursar con una complicación como lo es la cetoacidosis diabética. Bueno, y sobre cómo vamos a recibir a este paciente, pues como mencionaba mi compañera, va a tener antecedentes de poliuria, polidipsia, que no son mayores a 24 horas, o sea, en el caso así más largo es de 24 horas, pero como bien mencionaba hace unos momentos, pues puede durar menos. Y de hecho, esta fase en la que está esta poliuria, polidipsia, hipotensión y todavía no llegamos a un nivel elevado de cuerpos cetónicos, o no llegamos a la acidosis propiamente, bueno, en esta fase podemos interrumpir el proceso y pudiéramos evitar llegar, ¿no? Pero pues vaya, que no pasa tanto. Entonces, va a tener este antecedente de poliuria, polidipsia de unas pocas horas hasta un máximo 24 horas previo a que lo recibamos. Y esta poliuria y polidipsia van en aumento, no deja de escalar hasta el momento en el que llega con nosotros. Vamos a tener también algunas implicaciones en otros sistemas, por ejemplo, el gastrointestinal, vamos a tener dolor abdominal, náuseas, vómito, perdón, que puede deberse a la disminución de la perfusión mesentérica. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos signos súper importantes, que es la deshidratación, que como mencionaba Jimena, ronda entre el 10 y el 15% del peso del paciente. Y pues esa deshidratación nos va a llevar a un estado hipovolémico en el que vamos a tener menor perfusión en algunos lugares, menor perfusión cerebral, menor perfusión, por ejemplo, en este caso en la mesentérica, y pues vamos a tener entonces que el dolor abdominal, las náuseas y el vómito se deben a eso. Lo pongo porque
un caso clínico que leí mencionaba que a veces se confunde con un abdomen agudo. Luego vamos a tener que se presentan otros signos que van a ir de acuerdo a la deshidratación, como es la pérdida aguda de peso, porque les comento, la polidipsia comenzó a pasar, la poliuria comenzó a pasar hace unas horas apenas, por eso es tan aguda esta pérdida de peso que va a ser muy evidente. Taquicardias en lo que el corazón comienza a adaptarse a esta hipovolemia que tenemos, alteraciones visuales por los cambios osmóticos, somnolencia, también tenemos menor perfusión cerebral y vamos a tener también cierto grado de hipotensión. Aquí no solo por el estado hipovolémico, sino que el CO2 y también las prostaglandinas van a hacer un efecto vasodilatador. Otro de los signos importantes que tenemos en este caso, pues es la respiración de Kussmaul, que vaya, no es patognomónica de la enfermedad, pero nos va dando una idea importante. Y no solo va a presentar esta respiración, que es sostenida la inspiración, la expiración es muy rápida, también va a tener un aliento cetósico, que se define como aquel aliento que es como una fruta podrida, una manzana podrida, un ligero olor a acetona. Entonces, pues ya nos va dando ciertas ideas, ¿no? De por dónde va el asunto. ¿Qué laboratorios vamos a tener? Bueno, como es una afección sistémica, a donde volvemos a ver, probablemente vamos a encontrar algo fuera de lugar. Pero lo más importante para nosotros va a ser la glucometría, la gasometría, los electrolitos séricos, examen general de orina y biometría hemática. Si se fijan, aquí tengo una tablita que menciona que al momento de la aparición, por ejemplo, el sodio puede estar ligeramente bajo, el potasio puede estar normal, el cloro normal, el fosfato normal, pero como mencionaba Jimena, pues se supone que tienen que estar bajando, ¿no? Pero recuerden que también estamos teniendo una pérdida importante de líquidos, entonces por eso es que a nivel de resultados de laboratorio podemos encontrarlo normal, pero no hay que dejarnos llevar por eso y es importante restablecer los electrolitos cuando vayamos a comenzar el tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener por el lado de la glucometría? Normalmente se presentan glucosas de 250 a 600 miligramos por decilitro, 300, 800. Sí se puede presentar más, pero la media anda en este rango. Por el lado de la gasometría vamos a tener pues, un pH bajo, como lo había mencionado Jimena. Por el lado de los electrolitos les menciono que es importante sacarlos, pero aún así pueden mostrar normal. No hay que dejarnos ir por ahí, no están normales. En el examen general de orina podemos encontrar una cetonuria y en la biometría hemática pues suele acompañarse de una leucocitosis y es una leucocitosis marcada y es importante. Se menciona que es debido a la deshidratación, pero no olvidemos que las infecciones pueden ser lo que nos comience este proceso de la cetoacidosis. Sobre estos mismos diagnósticos de laboratorio de los cuerpos cetónicos, un valor de arriba de 3.8 milimoles por litro en el plasma se considera altamente específico, pero desde 1.5 milimoles ya lo podemos considerar, si no sugerente, de alto riesgo de que el paciente nos vaya a presentar esta cetoacidosis. Es importante, les mencionaba, no dejarse llevar por lo de los electrolitos. Se puede presentar una anatremia baja o nos puede salir normal, pero hay que estar consciente que tenemos un nivel elevado de glucosa y tenemos una pérdida importante de agua. Entonces, hay que corregir el sodio, como mencionó Jimena también. En el suelo vamos a encontrar, no les puse, a ver, denme un segundito para quitar un poquito el ruido. Perdón, les salió el espíritu de chef en este momento. Entonces, ¿qué me quedé? Ah, sí,
No puse tal cual toda la serie hemática, pero sí podemos encontrar altos los lípidos plasmáticos. Hay que recordar que tenemos este estado de lipólisis, este estado catabólico de todo el sistema, ¿no? Entonces se va a encontrar hasta lechoso el plasma. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Si podemos tener elevados los electrolitos o podemos, perdón, descendidos o pueden estar normales o pueden estar un poquito elevados. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, para empezar tenemos la sospecha clínica por la presentación de los síntomas, pero como ya habíamos visto, algunos de los síntomas pueden compartirse en otras entidades, por ejemplo, en este estado hiperosmolar, pero no todas. El estado hiperosmolar, por ejemplo, no presenta cetonas y hay un estado que está, o una patología que está en discusión si existe o no existe, que consideran que es un estado hiperosmolar con cetonas, pero otros consideran que es una cetoacidosis diabética sobrecompensada porque tiene bastante bicarbonato. Entonces, como tal, todos los signos, esta glucemia, el pH bajo, y la cetonemia o la cetonuria, no se va a compartir por otra patología, pero sí podemos tener algunos fragmentos de la sintomatología que se van a compartir por otros lados, como puede ser lo del abdomen agudo. También vamos a tener que si el paciente presenta algunos de los factores precipitantes que mencionó Jimena, pues también nos da la sospecha. Y aún así, de los criterios de laboratorio que les mencioné anteriormente, solo se consideran los siguientes para realmente hacer el diagnóstico, que es la glucemia mayor a 300 miligramos por decilitro, el pH menor a 7.3, ya sea venoso o arterial, tener descendido el bicarbonato, menos de 15 milimoles por litro, y una cetonemia, una cetonuria marcada. Porque podría estar uno de 3 cruces, uno de 4 cruces y podría ser otra entidad. Esta entidad que les menciono que está en el dilema de si es cetoacidosis diabética o si es estado hiperosmolar, etcétera, ¿no? Entonces aquí en este caso la cetonemia o la cetonuria están bien marcadas. Y bueno, ya tenemos el diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ahora, ¿cómo pasamos al tratamiento? Pues el tratamiento debemos fundamentarlo en 3 pilares, que es restaurar el volumen que perdimos, mejorar la perfusión renal, revertir el estado catabólico y la formación de los cuerpos cetónicos y corregir la acidosis. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Bueno, pues se pudiera decir que hay entre 2 y 3 mecanismos para lograrlo. Lo de restaurar el volumen, pues bueno, necesitamos un tratamiento hídrico y restaurar electrolitos. Restaurar el estado catabólico y la formación de cuerpos cetónicos, pues vamos a echar mano de un esquema insulínico y la acidosis la debemos de ir corrigiendo cuando vayamos restaurando el volumen perdido y con el esquema insulínico. Les comentaba que había un tercero porque siempre tenemos ahí la opción del bicarbonato, pero hay que prestarle atención y hay que tener cuidado con el bicarbonato porque nos puede llevar del otro lado y en vez de darnos una acidosis que nos dé una alcalosis, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el bicarbonato y ahorita vamos a ver que hay algunos criterios que podemos tomar en cuenta hasta cuándo utilizarlo. Entonces, espero que se pueda ver bien. Denme un segundo para poner el puntero. Tenemos un paciente con cetoacidosis diabética. Vamos a comenzar con el restablecimiento del volumen y vamos a comenzar con solución fisiológica al 0.9% de 10 a 20 mililitros por kilogramo y lo vamos a meterle todo este volumen que les acabo de mencionar en una hora, ¿no? Si el paciente en ese momento sigue hipotenso, vamos a comenzar a dar expansores del plasma, como puede ser la albúmina, al 25% en una dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo. Esa dosis variaba un poquito, había quien decía que siempre nos fuéramos abajo, había quien decía que nos fuéramos poquito arriba, que no importaba tanto, pero pues ahí está la dosis de 0.5 a 1 gramo por kilogramo.
Si a la hora, aquí está la división, si a la hora no está hipotenso, ya va mejorando, entonces simplemente continuamos con la solución fisiológica al 0.9%, al menos hasta que lleguemos a la meta. Después de que lleguemos a la meta de una glucemia de 250 miligramos por decilitro, vamos a cambiar nuestro esquema de restablecimiento de líquidos y también el insulínico. Entonces, por el lado de la insulina, es importante que restablezcamos el fosfato y restablezcamos el potasio antes de comenzar con la insulina, porque la insulina nos va a llevar a una captación de estos electrolitos y nos va a disminuir mucho más. Entonces podemos tener más problemas cardíacos. Entonces vamos a comenzar, después de haber restablecido estos electrolitos, con un bolo de insulina rápida intravenoso de 0.1 unidades kilogramo hora, y después de ese bolo se comienza la infusión de 1 unidad por kilogramo en 100 mililitros, y se le va a ir de 100 mililitros de solución fisiológica y le vamos a estar pasando 10 mililitros por hora. Cuando lleguemos aquí a la hora vamos a evaluar cómo está nuestro pH. Si el pH es menor a 7, si no es menor a 7, pues no le movemos, porque no está indicado el bicarbonato. Si sí está debajo, es hora de considerar el bicarbonato, y aún así hay gente que prefiere aumentar la insulina en lugar de poner el bicarbonato, porque, como les mencionaba, el bicarbonato nos puede llevar a una alcalosis y después va a ser muy complicado sacar a ese paciente de la alcalosis. En caso de que nos decidamos y vayamos a utilizar el bicarbonato, pues vamos a utilizar una dosis del 50% del déficit de nuestro bicarbonato. Las consideraciones importantes son aquí que cuando lleguemos a la meta de 250 miligramos de decilitros tenemos que hacer ciertos cambios. Por ejemplo, aquí la solución fisiológica la vamos a cambiar, vamos a disminuir un poco, a volverlo más suavecito. No vamos a dejar de pasar solución porque todavía tenemos cierto grado de diuresis y necesitamos restablecer todos los líquidos, y como mirábamos era del 10 al 15% del peso del paciente. Pero tampoco tenemos que querer solucionar todo el déficit que tenemos lo antes posible. Eso nos puede salir contraproducente. Lo recomendado es que cubramos el 50% de los líquidos que perdió dentro de las primeras 8 horas. En el caso de ya haber resuelto por ese lado lo de las 8 horas, el resto, el otro 50%, se divide en 16 horas. Entonces, pues como les comentaba, de ahí se va un poquito más suavecito. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de 4 litros por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas, aumenta el riesgo de que causemos, o bueno, no lo causemos nosotros, no, pero aumentamos el riesgo de que el paciente padezca edema cerebral. Entonces, por eso necesitamos mantenernos de preferencia debajo de los 4 litros por metro cuadrado de superficie corporal en esas 24 horas. Por eso les comento que hay que irse suavecitos con cómo vamos a restablecer los líquidos. Ni vamos a bajar de golpe la insulina, ni vamos a restablecer de golpe los líquidos. Nos puede llevar a estados de los que nos va a costar mucho trabajo salir después. En el caso del régimen insulínico, si la glucosa no llega a 250 miligramos por decilitro o menos, vamos a estar metiendo bolos de 0.5 unidades kilogramo hora, cada 4 horas. Y vamos a mantener nuestra infusión un poco más suave a 0.05 unidades kilogramo hora. ¿Por qué? Porque tampoco queremos llegar a una hipoglucemia, ni queremos bajarlo tan rápido. Si la bajamos muy rápido, cabe la posibilidad de que los mecanismos compensadores que estamos intentando apagar vuelvan a saltar. Y en el caso de que ya estemos de los 250 a 300 miligramos por decilitro, hay que meter una solución glucosada, porque vamos a mantener el régimen de insulina hasta que tengamos negativas las cetonas y corrijamos la acidosis, pero no queremos llegar a una hipoglucemia, porque les comento, estos mecanismos compensatorios que estamos intentando pagar van a volver a saltar.
Sobre el bicarbonato, la controversia que les comentaba. Bueno, tenemos el riesgo de llevar al paciente a una alcalosis, entonces por eso hay que considerar su uso solo cuando después de la primera hora de tratamiento, que el tratamiento doble, tanto del restablecimiento de líquidos como el insulínico, el paciente no haya mejorado el pH, siga debajo de 7, entonces vamos a considerar su uso. Los niños no suelen ocuparlo, los niños manejan muy bien la parte del pH y no suelen necesitar el bicarbonato. Entonces, en niños y en adolescentes todavía se considera más si vale la pena utilizar el bicarbonato. Y una vez que logremos establecer ya la vía oral del paciente, vamos a seguir con un régimen de insulina NPH, con la regla de tercios, uno en la mañana, 2 en la tarde, pero pues ya el paciente, dependiendo de la mejoría y con la evaluación de los líquidos y la evaluación de todo, ya será de alta. Pero me parece, aunque no lo vi tal cual el dato, pueden pasar varios días para que el paciente sea dado de alta, una vez que ya está en este estado cetoacidósico. Y pues el pronóstico, la tasa de mortalidad anda entre el 7 y el 10%. Es más alta en adultos mayores. Esos adultos mayores que llegan con pérdida de la conciencia o modificación del estado de conciencia, pues ya es un peor pronóstico, nos da un peor pronóstico de curso de la enfermedad. No, tampoco hay que dejarnos llevar tanto por el estado de conciencia. Hay personas que llegan con los cuerpos cetónicos muy elevados y su conciencia está bien. Hay que también evaluar si no está así porque el paciente trae un EBC, por ejemplo. Un paciente adulto que tiene pérdida de la conciencia, no solo hay que dejarnos llevar por los cuerpos cetónicos, hay que también evaluar la posibilidad de un EBC. Pacientes que tengan shock, al inicio o al ingreso, también es un mal pronóstico. En el caso de los niños, les comentaba que por la parte del pH suelen manejarse bien, no suelen necesitar bicarbonato, pero los niños sí presentan con mayor predominancia el edema cerebral. Entre el 1 y el 2% de los niños que presentan esta condición van a presentar edema cerebral. Y de estos, el 33%, el tercio, va a morir y el otro tercio va a presentar daño neurológico permanente. Entonces, sí vale la pena evaluar la condición de edema en los niños. Y la monitorización, la verdad es que es muy importante en estos pacientes. Al inicio es recomendable evaluar a tu paciente cada 30 o 60 minutos y después cada 2 horas durante las primeras 12 horas. Y la glucosa se debe evaluar cada hora dentro de las primeras 12 horas, que son muy importantes. Los electrolitos se deben medir cada 2 horas. Es muy importante el monitoreo porque necesitamos ver qué modificaciones le vamos a ir haciendo al momento de nuestro tratamiento. Vamos a subir la insulina, la vamos a bajar, vamos a aumentar los líquidos. De nada sirve que yo me quiera mantener debajo de los 4 litros por metro cuadrado de superficie corporal si tiene todavía una diuresis enorme y voy a perder esos líquidos, entonces no estoy compensando como debería. Entonces por eso es importante que estos pacientes estén bien monitoreados en todo momento, la mayor cantidad de los criterios que les acabo de mencionar, que son glucosa, electrolitos, y la diuresis. La verdad es que con base en eso vamos a ir haciendo modificaciones que van a hacer que nuestro tratamiento sea efectivo o no sea efectivo. Y pues ya, si tienen alguna duda, pues adelante, compañeros, profesor. Sí, creo que para el paciente cetoacidótico, cuando vean uno, nunca se les va a olvidar. Prácticamente el diagnóstico es clínico. Ahí el 99% cuando debuta, son el tipo de respiración de Kussmaul, que está completamente acidótico, y esto es por la aceleración para poder excretar el hidrógeno.
para evitar que sea más ácido clorhídrico, y la compensación es la respiración corta, rápida. Y es un paciente que si está en deterioro así, probablemente ocupa esta intubación. Y es un caso muy, muy típico. Lamentablemente, a veces también nos tocan pacientes que están a la mitad del proceso y, como decía el compañero, la mayoría tiene un dolor abdominal severo agudo que medicina interna los ve por interconsulta después de operado, piensan que es apendicitis, un cuadro abdominal, y pues no, toda operación fue blanca, y ya cuando sigue con la patología del paciente, pues ya se interconsultan y pues ya sin apéndice o ya con su laparotomía exploradora, y el paciente pues es cetoacidótico. Entonces, sí, les invito ya cuando todo esto vuelva a la normalidad, que se busque un paciente cetoacidótico en cualquier hospital, y créanme que si lo pueden ver en urgencias o en terapia, que empiecen a llegar al paciente, es tan típico que no se le va a olvidar nunca. Y ya los demás datos que mencionó el compañero, pues ya son secundarios, pero prácticamente el debut y la causa principal en ellos es el descontrol por un proceso infeccioso. Casi 99% tienen, como el diabético, hay que estudiarlo todo desde, puede ser una otitis, neuritis, dermatitis, todo lo que sea inflamación a proceso infeccioso, cualquier proceso a nivel del cuerpo le provoca trastorno de cetoacidosis. Entonces, sí, eso es una regla general. Y también otra regla general es que el diabético tipo 1, el 99% no pasa mal de 300 su glucosa, no puede pasar más. Y está acidótico, un pH y acidosis. Y caso contrario, el paciente adulto, que lo vemos en diabetes tipo 2, sí puede presentar cetoacidosis, pero no como efecto primario. Lo da como complicación a cualquier otro proceso que tenga el paciente diabético tipo 2. Traumas, lesiones, choques, quemaduras, y infección y cetoacidosis. Entonces, en esos casos sí se presenta como un agregado más: deshidratación, estrés perosmolar y cetoacidosis. Pero el diabético tipo 2 puede tener hasta 1200 de glucosa y rara vez va a presentar cetoacidosis. En caso que lo estabilice y se descompense, puede presentarlo, pero no como causa directa. Entonces, esos términos que queden bien claros, para que vean la diferencia clínica. Y todo lo que dice el compañero, bueno, el viernes ya les daré la clase junta, porque sí hay muchas dudas en cuanto a las bombas de infusión y eso. Para retomar lo de insulinas, cómo sacar el esquema, y bicarbonato, para que todo sea junto el viernes, ver las dos clases. Ustedes no van a exponer, yo solo daría las 2 horas de la clase, y para que más o menos se saquen todas las dudas que puedan tener en el manejo de insulina, diabetes. Y faltarían los líquidos sí lo veríamos con estado hiperosmolar, para que no se hagan tanta pelota, pero sí son esas 3 partes que es parte primordial del paciente diabético. ¿Ok? Bueno, entonces el viernes nos vemos. Kidoki, buen día. Igualmente, doctor.